The Sorrow es uno de los personajes más enigmáticos de toda la saga Metal Gear. Únicamente aparece como fantasma, puesto que ya ha fallecido cuando comienza la historia de Metal Gear Solid 3, pero dejó momentos muy especiales que nos hicieron replantearnos nuestro papel en la misión, las vidas que dejamos atrás y escenas ocultas que solo podríamos desvelar si pulsamos el botón R1 en mitad de las cinemáticas. Atentos porque este personaje tiene un montón de secretos y en este vídeo vais a descubrir todos. Hoy os traigo la historia de The Sorrow, aquí, en Power Games. The Sorrow es conocido por pertenecer a la Unidad Cobra, el grupo legendario que combatió en el bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial, liderados por The Boss. Su nombre significa lamento, una tristeza profunda que es lo único que encuentra en el campo de batalla. Fue conocido como el Medium, por su habilidad de conversar con los muertos durante la guerra y canalizar las almas dentro de su cuerpo. Una técnica muy útil en combate porque les permitía localizar al enemigo sobre el terreno o incluso descubrir agentes enemigos encubiertos en las filas aliadas. Era un personaje tan poderoso que no solo podía comunicarse con los fantasmas, sino que podía sentir su dolor. The Sorrow representó su propia emoción del lamento, la tristeza en la guerra, al igual que sus compañeros de Fear por el horror, The End, que buscaba la verdad final, aunque su nombre original iba a ser The Doom, que significa la perdición. Por temas de copyright por el videojuego Doom, finalmente acabó cambiándose. Todos representaban una emoción, y en el caso de The Sorrow lo caracterizaba la tristeza durante su vida, aunque casualmente en su aparición como fantasma lo veríamos sonriendo. Un contraste curioso y que se cruza directamente con The Boss, que fue llamada The Joy por su alegría y éxtasis en el campo de batalla, pero que tras el trágico desenlace de la vida de The Sorrow le invadió su tristeza. Esta es la explicación de por qué The Boss está triste y por qué The Sorrow sonríe, porque ambos han intercambiado la personalidad tras su muerte. Pero antes de que llegue ese momento, hablemos de los orígenes del personaje. The Sorrow nació a principios del siglo XX, entre 1900 y 1910. Su procedencia es rusa, pero como sabéis, tanto americanos como soviéticos se aliaron en contra de las naciones del eje en la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó que al convertirse en mercenario a las órdenes de The Boss participara en el desembarco de Normandía en 1944, el Día D, en el que se liberaron los territorios de Europa Occidental de la ocupación nazi. Sin embargo, su relación con The Boss fue mucho más allá. Se produjo un romance entre ambos que llevó a que la soldado legendaria llegara a la batalla embarazada y diera a luz en pleno campo de batalla. Este hijo sería Ocelot, pero con el propósito de retener los servicios de The Boss, los filósofos lo secuestraron al niño con la promesa de que se harían cargo de su educación. Era la única opción que le habían propuesto, no había forma de rechazar esta oferta. Así que Ocelot fue secuestrado por los filósofos. El bando aliado ganó la Segunda Guerra Mundial y The Sorrow regresó a la Unión Soviética, mientras que The Boss sería tomada como una heroína de guerra en Estados Unidos, que la eligió para convertirse en la primera persona en llegar al espacio exterior y trabajar en la NASA. Había comenzado la carrera espacial, y los soviéticos tenían ventaja con el Sputnik, por lo que The Boss infiltró a un agente durmiente en Rusia para extraer información. Este plan no le funcionó, porque The Sorrow, ahora de regreso en el bando soviético, manipuló con sus poderes mentales a este agente infiltrado y lo convirtió a su propio lado, forzándolo a enviar análisis falsos y planos de la nave espacial soviética. Esto nos pone en un contexto de que ambos amantes estaban cada uno en un bando diferente, y en ocasiones como esta, sin saberlo, se pisaban los talones. Tras fracasar el proyecto del espacio llamado Mercurio y The Boss pasar un coma por el accidentado aterrizaje, los norteamericanos estaban dolidos por la victoria espacial de la Unión Soviética, por lo que pasaron al ataque infiltrado. Enviaron a The Boss a eliminar directamente a su amante, The Sorrow, acusándolo de ser un traidor. Y es importante aclarar que esto no fue así, porque fueron los norteamericanos los que desmantelaron la Unidad Cobra tras acabar la Segunda Guerra Mundial. The Sorrow, viendo que no tenía nada más que hacer en Estados Unidos, volvió a la Unión Soviética. Pero fue la excusa que buscaron para debilitar a Rusia. Estas órdenes fueron muy duras para The Boss,
puesto que le habían encomendado asesinar a su amante, y además, como tenían secuestrado a su hijo, amenazaron con matarlo si no cumplía con la misión. Si al final de esta misión, The Sorrow y The Boss sobrevivían, la víctima sería el pequeño Ocelot. The Boss y The Sorrow debatieron sobre un puente de Tselinoyarsk que debían hacer, y llegaron a la conclusión de que el padre tendría que sacrificarse. The Boss sacó su arma y le disparó en el ojo izquierdo, aquel que le sangraba incluso después de morir, como un fantasma, puesto que su herida nunca se cerró. The Sorrow se sacrificó por el bien de su hijo, y las últimas palabras hacia su amante fueron que el espíritu del guerrero siempre estaría con ella. The Boss sería reclutada por Zero en la unidad Fox, y regresaría a la jungla del sudeste ruso de Tselinoyarsk reuniendo a los supervivientes de la unidad Cobra. Tenían una nueva misión, ordenada directamente por la CIA: infiltrarse en las filas del lunático Volgin, que amenazaba con usurpar el poder soviético, convirtiéndose en un peligro para ambos bandos. Recordad, y esto es muy importante, que la misión de infiltración de The Boss era interesante tanto para los soviéticos como para Estados Unidos, porque Volgin era un peligro para los dos. Al reunirse la unidad Cobra de nuevo, The Sorrow se manifestó a través de la tormenta. The Boss dijo que estaba lloviendo sangre, recordando a su amante, preguntando si era él quien seguía llorando, inmerso en su lamento y la tristeza. The Sorrow, con los ojos llenos de sangre, se acercó a ella y asintió, demostrando que después de tanto tiempo seguía a su lado. Pronto apareció Volgin, con su famosa frase de Kugawara Kugawara para alejar la tormenta y los malos augurios. Una tormenta de The Sorrow que sería fatal más adelante. La unidad Cobra y The Boss, bajo estas falsas órdenes, tendrían que secuestrar al científico Sokolov, mientras que Naked Snake iría tras el mismo objetivo. El encuentro entre la maestra y su discípulo se produjo en el mismo puente, donde encontró The Sorrow su final trágico, y la presencia de su amada llamó la atención del espíritu, que había vagado por allí desde entonces. Según una entrevista que dio Hideo Kojima en 2004 a IGN, aseguró que The Boss estaba muy contento de ayudar de nuevo y regresar al lado de The Boss, y por eso lo veríamos sonreír ligeramente durante el juego. The Sorrow conocía el empeño que puso The Boss en formar a Snake, en cómo crearon el método CQC de combate cuerpo a cuerpo y cómo ella volcó en el niño el instinto maternal que quisieron arrebatarle los filósofos al secuestrar a su verdadero hijo Ocelot. Presenció cómo The Boss arrojaba a John desde el puente para no involucrarlo en su misión secreta, conocedora de los peligros que había asumido al participar en ella, pese a ser considerada una traidora, y haría todo lo posible por ayudar, aun siendo un fantasma, al joven Naked Snake a sobrevivir. Se convirtió en su aliado, y de hecho, tras ser arrastrados por el río, se encontró justamente donde fue a parar el cadáver de The Sorrow, también llevado por el agua y reposado en una orilla. Desde ese momento, el fantasma de The Sorrow aparecería para ayudar a Snake en su misión Snake Eater, consciente de que daría lugar a un inevitable sacrificio, al igual que había ocurrido con su muerte. The Sorrow se sacrificó por su hijo, y ahora The Boss daría su vida para que el nuevo Big Boss detenga una guerra mundial. Para ayudar siempre aparecería The Sorrow con alguno de los rasgos característicos del personaje, como una tormenta en el cielo o el ojo ensangrentado que recibió voluntariamente el disparo de su amante The Boss. En el encuentro de The Boss con Snake durante la misión Snake Eater, en el que ella pretendía que su aprendiz regresara a casa, un rayo avisó de la llegada del fantasma. Al pulsar R1 allí le veríamos, encapuchado y detrás de The Boss. Snake no le hizo caso, siguió adelante, y observaba cómo Volgin abusaba de Eva en el exterior del almacén, momento en el que otro fuerte rayo cayó para manifestar la llegada de The Sorrow. Volgin no era muy fanático de la lluvia por sus poderes eléctricos, y una vez más dijo su frase tradicional japonesa para alejar la tormenta. Sin embargo, la lluvia no cesaba. Ahora sí, The Boss habló directamente a The Sorrow para preguntarle si era él el responsable de las tormentas, tan esporádicas como oportunas. En la sala de tortura también hizo aparición el fantasma, justo después de que The Boss imite a su hijo dejándonos una pista muy sutil de su parentesco. Esta escena tan corta es imprescindible para entender la relación tan oculta que tendrían The Boss y Ocelot.
Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Esta vez tendríamos a Snake colgado, justo después de perder un ojo y de que The Boss implantara un rastreador en su cuerpo. Al pulsar R1 veríamos a The Sorrow sostener una pizarra con la frecuencia 144.75. Nos daríamos cuenta enseguida que se trata de un código para la radio del juego, una frecuencia que al introducirla nos liberará de la celda donde seríamos enviados justo después de la tortura y nos abrirá la puerta automáticamente. Una vez más, The Sorrow como fantasma ayudando a Snake. John escaparía de la base para retomar fuerzas junto a Eva antes de retomar la misión, pero antes caería al río por la cascada, al ser perseguido por la unidad de Ocelot. Snake siguió el curso del agua, rodeado por árboles en llamas. Como era costumbre, un rayo irrumpió en la escena, seguido de una tormenta que apagó el fuego. Y allí aparecería por primera vez The Sorrow frente a nosotros, para explicarnos quién es. En esta parte es curioso cómo se juntan la historia de ambos personajes, porque acababa justamente de perder un ojo Snake, al igual que The Sorrow, pero a manos de su hijo, de Ocelot, que fue quien disparó. De cierto modo, todos los caminos se cruzaban en ese río. El antiguo amante de su mentora hizo una nueva aparición, pero esta vez de manera visible, a diferencia de la mayoría de ocasiones anteriores. Se dejó ver, y Snake esperaba que fuera otro miembro de la unidad Cobra, a quienes ya había derrotado. Y no se equivocaba, The Sorrow se giró ante John y no tardó en definirse a sí mismo como un lamento, alguien lleno de tristeza. Así es como definía el mundo de Sorrow, como un gran lamento. La guerra traía muertes, y la muerte traía el lamento. Los seres vivos no les podían oír, pero él sí, él podía escuchar a los muertos. Sostenía que las víctimas de la guerra no se marchan en silencio. Intentan comunicarse con nosotros, y él era capaz de oírles. Tenía tanta empatía con las personas muertas en los conflictos bélicos, que pese a haberse propuesto ayudar a Snake, también quería darle una lección. Quería demostrarle que su camino hasta aquí también había desencadenado en muchos lamentos, tantos como soldados había asesinado el jugador hasta este punto de la aventura. Podría ver directamente cara a cara el lamento de los muertos dentro del agua. The Sorrow consideraba que el lamento de los muertos era su propio lamento, y al referirse a ellos le sangró el ojo izquierdo, aquel que recibió el disparo de The Boss. The Sorrow lamentaba el final de esas vidas. Finalmente se colocó frente a Snake. Sin barra de vida no sería una batalla como las demás. The Sorrow no quería matarlo, simplemente darle una lección. Le dijo que la muerte es trágica, pero la vida es miserable. Los soldados que mató Snake antes de esta escena aparecen de vuelta del mundo de los muertos, convertidos en fantasmas. También la unidad Cobra, por ejemplo, de Pain, rodeado de avispas, de Fear, a cuatro patas, de End, con el loro llorando por su abuelo, de Fury, rodeado de llamas, o el mismo de Sorrow en su forma de cadáver que ya hemos visto anteriormente. Incluso, por ejemplo, otros personajes como Raikov, que si lo hemos matado vendrá corriendo desnudo, tal y como Raiden al final de Metal Gear Solid 2. Y os preguntaréis, ¿qué pasa si en todo el juego he optado por una vía pacífica, no he matado a nadie? Pues en ese caso solamente aparecerá la unidad Cobra y será prácticamente un paseo vacío por el río. De hecho, es curioso que durante estos paseos por el río solamente aparecen como máximo 100 fantasmas de soldados. Por lo que si os preguntáis qué pasa si he matado a 300 soldados en toda la aventura, el máximo de fantasmas que aparecerán es de 100. Un dato que no aporta absolutamente nada, pero sé que os gustan estos detalles y yo los incorporo al vídeo. De hecho, hay un fantasma raro de estos que aparecen, y es que si hemos comido carne de buitre durante el juego, literalmente un buitre aparecerá atacando a un soldado. Puesto que al comer buitre, un ave que come cadáveres, en teoría también nosotros hemos comido esa carne humana. Un detalle un poco turbio, pero muy curioso sobre este juego. Según avanzamos por el río, van apareciendo rayos que intentan atacar a Snake, que al impactar dejan una imagen de la vida de Sorrow en pantalla durante unos instantes, adelantándonos lo ocurrido con The Boss y que no tendremos revelado 100% hasta el final del juego. De hecho, estas imágenes que vemos aparecer tan fugazmente fueron después mostradas en el libro de arte oficial de Metal Gear Solid 3, y en algunas podemos ver, por ejemplo, al personaje junto a The Boss o a The Sorrow en el suelo tras recibir el disparo. De hecho, mirad, en la guía oficial de Metal Gear Solid 3, aquí al final también aparece una de ellas, aquí.
Esta escena del río está llena de secretos. Por ejemplo, si hemos conseguido la cámara de fotos cerca de la celda, o ya la habéis desbloqueado al completar el juego, podéis echar fotos en esta fase, y aparecerán en ellas los desarrolladores del juego también como fantasmas. Sabemos incluso a día de hoy quién fue quien tomó las fotos ese día en la oficina de Konami. La artista Hiro Usuda, quien es más reconocida por su trabajo en la saga Silent Hill y que participó en Metal Gear Solid 3 con el diseño de la fortaleza Groznyj Grad. Se paseó por las oficinas echando fotos divertidas, aunque algunas dan un poco de mal rollo. Aquí veis por ejemplo a Kojima, a Fukushima con una bolsa en la cabeza, o a la misma Hiro Usuda, que se tomaría seguramente un selfie para aparecer ella también en las fotografías. Se dice que en total hay 23 de ellas. Sabéis que es un aspecto recurrente en la saga Metal Gear que los trabajadores del juego aparezcan como fantasmas. Así que en el 3 eligieron esta ubicación para aparecer en las fotografías. El duelo de Snake contra The Sorrow es muy diferente a lo habitual en la saga. Podemos perder porque los fantasmas se acercan y nos quitan vida, pero realmente no podemos ganar este enfrentamiento. De hecho, es una escena tan ambigua que cuando adaptaron el juego a las máquinas de pachinko lo descartaron directamente. El punto final de la travesía es el cadáver de The Sorrow, y si lo alcanzamos obtendremos el uniforme de espíritu para vestirlo durante el juego, que te hace no hacer ruido al caminar para favorecer el sigilo, y podemos drenar estamina del enemigo al derribarlos con CQC. Como un fantasma que drena la energía de las personas, algo así era el concepto que tenían en mente con este uniforme. De hecho, en este duelo, si podemos llamarlo así, The Sorrow nos dice una de las frases proféticas más importantes de toda la saga. Todos seréis asesinados por vuestros propios hijos. Una profecía de toda la saga, de toda la narrativa de los juegos de Metal Gear. Recordad que en Metal Gear 2, Solid Snake cree haber matado a su padre, Big Boss, con un mechero y un desodorante en la pelea final. Y digo cree haberlo matado porque desde 1990 que salió Metal Gear 2 de MSX hasta 2008 que salió Metal Gear Solid 4 creíamos que Big Boss estaba muerto. Hasta ese epílogo de Metal Gear Solid 4 donde finalmente sí muere debido al virus del Fox Die en el cuerpo de su hijo. Y hay más casos de hijos matando a sus padres en la saga Metal Gear, como Takon, que indirectamente hizo que Hiwi, su padre, se suicidara al mantener relaciones con su nueva esposa. Esto llevó a que pusiera final a su vida en una piscina, o incluso a Raiden, que mató a su padre adoptivo Solidus Snake en Metal Gear Solid 2. Esa fue la gran profecía de The Sorrow que siempre acabó cumpliéndose. Los hijos matarían a sus padres. El recorrido siempre termina con Snake muriendo a causa de uno de estos rayos, pero puede utilizar la cápsula resucitadora para regresar al mundo real y ver cómo parece que se va a hundir en el agua. Las voces de The Sorrow y de Boss resuenan mientras tanto, recreando la escena del trágico disparo. Ella tendría que cumplir su misión. Y aquí vemos las últimas palabras que le dijo a su amante antes de morir. El espíritu guerrero siempre estará contigo. Le pidió que no estuviera triste, algún día se volverían a encontrar. Snake despertó y estuvo a punto de ahogarse intentando regresar a la superficie. Nadó hasta la orilla y al reincorporarse y escupir el agua que había tragado, observó la naturaleza. Había sentido algo parecido a la muerte durante un tiempo, y allí estaba The Sorrow observándole en la distancia entre los árboles. Snake llamó a Zero a través de la radio y le pidió algo de información sobre este hombre. Así finalmente supo que The Sorrow luchó junto a The Boss, y que tenía poderes especiales, fruto de las investigaciones de la Unión Soviética. Se convirtió así en un medium capaz de comunicarse con los espíritus, e invocarlos incluso en el mundo real. Además, Sigint, el futuro miembro de los Patriots, aportó el dato de que The Sorrow había muerto solo hace 2 años, y en la misma ubicación en la que se encontraban los acantilados del Selinoyarsk, y también que The Boss había sido la responsable durante una misión secreta de la CIA. La parte de la historia en la que eran amantes llegaría cuando el duelo de The Boss, en el final del juego. Para Snake todavía no había llegado el momento de morir, así que pudo avanzar e infiltrarse en la fortaleza enemiga una vez más. Es curioso que si queremos llamar a The Boss insistentemente y no nos responde, a la enésima vez que lo intentamos saldrá una llamada llena de ruidos extraños e interferencias. Los fans de la época analizaron minuciosamente estos audios. Y resulta que aparece la voz de The Sorrow, y dice lo mismo que al vernos en su enfrentamiento por primera vez. Tristeza, qué tristeza. Sad, so sad.
aunque encubierto con 1000 efectos de sonido extraños. Seguimos con Metal Gear Solid 3 porque una de las apariciones más recordadas se produjo en la conversación entre Volgin, The Boss e Eva, cuando detectan que ella es una espía y Snake espera a la explosión del hangar por los explosivos que ha colocado previamente. The Zorro también está atento a que las instalaciones vuelen por los aires, y le muestra un temporizador del tiempo que les queda hasta que las bombas exploten. Una vez más, The Zorro ayudando a Snake desde el más allá. Tras la victoria de Eva y Snake ante Volgin, y creo que esta es la ocasión en la que la aparición de Zorro tiene más importancia, el villano empieza a gritar con rabia a Snake por caer derrotado, y se escuchan unos relámpagos al fondo. Ya había empezado a llover levemente, y Volgin vacila asegurando que no le teme a un pequeño trueno. Volgin se incorpora y comienza a acumular electricidad en su cuerpo, que fatídicamente atrae a un rayo que le golpea directamente. El Sagohod empieza a incendiarse y su cuerpo está lleno de chispas, hasta que ahora sí cae sobre el Metal Gear. Muerto, aunque no del todo, porque como sabéis volvería a un laboratorio ruso donde volverían a experimentar con él para darle poderes de fuego. Aunque sí que sabemos que esta vez fue el rayo de The Zorro lo que le remató en Metal Gear Solid 3. El juego nos dio pistas. Durante toda la aventura los rayos avisaban de su presencia, para que en este momento del juego, al caer un rayo, sepamos de la implicación que tuvo este personaje fantasmal. Snake, al ver lo ocurrido, dijo que era bastante oportuno el final, que Volgin, pese a tener el poder de la electricidad, acabara frito por un rayo. A fitting end, un final oportuno, una frase bastante recordada en la comunidad Metal Gear. Todo había terminado, pero para darnos la certeza de que The Zorro nos había ayudado, le podíamos ver justo detrás de Eva que se disponía a abrazarnos por la alegría del momento. Así Kojima quiso hacernos ver, ahora sí, directamente que el fantasma de The Zorro siempre había estado de nuestro lado, que nos quiso dar una lección sobre la importancia de la vida y la tristeza que significaba la muerte, pero hizo todo lo posible para evitar una gran guerra, al igual que su amante, The Boss. Es por ello que al finalizar el duelo legendario de maestra contra discípulo, después de que ella le revelara que se vio obligada a matarle para salvar la vida de su hijo en común, observó sin intervenir cómo tenía que ser sacrificada, ella también. Es decir, que The Zorro podría haber detenido la muerte de The Boss, pero tanto él como su amante sabían que debía de morir para cumplir su misión. Tanto The Boss como su amante sabían que tenía que morir para dejar paso a un nuevo Snake, a un nuevo Big Boss. The Boss tendría que morir, ser considerada una traidora ante todo el mundo para evitar otra guerra mundial. El campo de flores blancas se volvió de color rojo, su fiel caballo se acercó lentamente a lamentar la muerte de su jinete, y si accionamos el botón R1 veremos en ese instante el esperado reencuentro, tanto de Zorro como de Boss, ahora también convertida en un fantasma, y ambos estaban juntos de nuevo. Y la tristeza invadió ahora al nuevo jefe, a Big Boss. La misma tristeza que había invadido a The Joy desde hace 2 años. La tristeza del fantasma invade desde este momento a Big Boss. Aquí encontramos la explicación del cambio de carácter que tuvo el personaje, de un joven carismático y provocador, como veríamos en su duelo con Ocelot, al serio, responsable y concienciado Big Boss, que veríamos en juegos posteriores como Portable Ops, Peace Walker o en Ground Zeroes. La tristeza invadió a The Joy tras matar a su amante, y esta fue heredada por Big Boss tras matar a su maestra. Nunca más veríamos al carismático Big Boss de Metal Gear Solid 3. Y me flipa la sensación de dualidad de emociones, de sentimientos que tiene este juego, porque crea una dualidad muy interesante entre The Joy y The Zorro. The Joy caracterizada por su alegría y The Zorro por la tristeza, cambian sus papeles por el trágico disparo. A ella le invadió la lástima hasta el final de sus días y él comenzó a sonreír, porque solo al morir pudo reencontrarse con su amada. Metal Gear Solid 3 es más que un videojuego y tiene un montón de capas que no vemos a simple vista. De verdad que estoy encantado de descubrirlas con vosotros en estos vídeos del canal. Y hasta aquí pensaréis, bueno, ¿es la última aparición de The Zorro en la saga Metal Gear? Pues no. Hubo una más, en Metal Gear Solid 4. En la cuarta entrega tenemos a un grupo de enemigos increíble, la unidad Beauty and Beast, formada por mujeres con traumas generados por la guerra con trajes especiales.
Su creación es muy interesante porque los nombres provienen de la unidad Foxhound de Metal Gear Solid, las armas de mano que emplean son de los miembros de Dead Cell en Metal Gear Solid 2 y las emociones en batalla que les caracterizan, como hemos visto, son de la unidad Cobra de Metal Gear Solid 3. Este grupo de enemigos es una mezcla de todo lo que hemos visto anteriormente en la saga y obviamente tiene cabida de Sorrow. La líder de este grupo era Screaming Mantis, que partía de las habilidades mentales de Psycho Mantis, lanzaba cuchillos como Vamp y tenía una personalidad exaltada basada de una mezcla entre The Fear y The Pain. Esta dura contrincante que tenía solamente en mente matar a Snake estaba en realidad manejada por la voluntad de Psycho Mantis, pero en última instancia fue derrotado por un fantasma mucho más poderoso. Cuando quiso volver a hacer vibrar el mando de la consola, The Sorrow apareció en lo alto en Metal Gear Solid 4 para traer de vuelta a Psycho Mantis al mundo de los muertos. Una vez más The Sorrow ayudando a Snake, esta vez a Old Snake. Y dijo antes de retirarse su famosa frase, aquella que le dijo a The Boss antes de morir: el espíritu del guerrero siempre estará contigo. Tras derrotarla se revela que fueron los Patriots quienes instalaron bajo las órdenes de Liquid Ocelot la mentalidad de Mantis en la chica, así como le hicieron llegar unas marionetas con la forma de Psycho Mantis capaz de controlar a los vivos y otra con la forma de The Sorrow, capaz de manipular a los muertos. Screaming Mantis utiliza las marionetas en la batalla, y tenemos que arrebatárselas para derrotarle. En el caso de la que tiene la forma de The Sorrow nos permite sacudir los cadáveres para obtener objetos ocultos que llevan estos cuerpos encima. Y además este muñeco tiene otra función que he descubierto leyendo la guía de Metal Gear Solid 4. Si la tenemos equipada mientras que utilizamos la cámara de fotos en el regreso a Shadow Moses, podemos ver los fantasmas del equipo de desarrollo directamente. Y esta vez sí, fue la última aparición de The Sorrow en la saga Metal Gear. Y hasta aquí la historia de The Sorrow, un personaje clave porque es el amante de The Boss y el padre de Ocelot, pero que además nos muestra la dualidad que hay con las emociones en el campo de batalla. Las consecuencias negativas, la lección que le quiso dar a Naked Snake en Metal Gear Solid 3 acerca de las vidas que se llevó por delante para cumplir su misión, recordándonos en cierto modo que Metal Gear es una saga de infiltración. Nos quería hacer sentir culpables de matar enemigos durante el camino. Como os prometí, después del anuncio de Metal Gear Solid Delta, del remake de Metal Gear Solid 3, traería mucho más contenido de Metal Gear Solid 3 al canal, así que empezamos un camino en el que seguiremos viendo la historia de los personajes de la unidad Cobra y demás de Metal Gear Solid 3. Espero que os gusten mucho, dejad un buen like, un me gusta a este vídeo y comentadme qué os ha parecido o darme ideas para cuál queréis que sea el siguiente que veamos en historias de personajes aquí en el canal. Os dejo redes sociales, recordad siempre el mismo usuario en Twitter y en Instagram. Cualquier noticia, novedad de los remakes de Death Stranding 2, de cualquier juego de Kojima, estará publicada al instante en redes sociales. Podéis ver también los directos que hago en Twitch por las tardes a las 7 de la tarde, hora española, y nos vemos aquí cada semana con un nuevo vídeo en el canal de Power Games. Recordad, siempre cada jueves a las 9 de la noche, hora española, habrá un nuevo vídeo. 2 de la tarde en México, 5 en Argentina. Atentos que habrá un montón de contenido este verano de Metal Gear en el canal. Tengo un montonazo de vídeos preparados que os van a encantar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! 恋の予